Al final del resumen les tengo un par de anuncios importantes que darles, así que quédense hasta acabar. Yang Chi ha pasado gran parte de su vida envidiando a Chen Jing, y es que él no recibió cariño o atención de su familia, a gran diferencia del Peliblanco, quien tiene un amoroso hermano mayor. En una ocasión, cuando eran niños, tuvo una pequeña pelea con el contrario y fue regañado por su padre, aunque el padre de Chen Jing no le tomó mucha importancia y pensó que solo eran cosas de niños. Un adolescente, Chen Shu, notó que el menor estaba lastimado de su mano y lo llevó a curarla, antes de darle un peluche como consuelo, solo que el pequeño Yang Chi en un principio se negó porque era un regalo infantil y terminó aceptándolo entre pucheros. Con aquel simple gesto es que Chen Shu se ganó el cariño y luego amor del castaño, pero realmente no sabía que el menor estaba enamorado de él hasta años después que se confesó. El Peliblanco lo rechazó de inmediato, tomándose a la ligera los sentimientos de Yang Chi, pero al verlo tan serio y seguro de lo que decía, intentó cortar de raíz ese enamoramiento, solo que siendo siempre amable con él para no lastimarlo. Sin embargo, aquel actuar no hizo más que el otro se enamorara más, robándole un beso en una noche lluviosa, y el mayor tuvo que detenerlo para decirle que olvidara todo lo de esa noche. Así fue que el Peliblanco, para evitar al chico, trabajó fuera del planeta por medio año, esperando que con ello Yang Chi lo superara y se enamorara de alguien más. No obstante, cuando regresó al planeta y tuvo que asistir al banquete de compromiso de Lu Tao y su hermano menor, se encontró con el castaño al que tanto quería evitar, pero al verlo algo distanciado de él, decidió conversar un poco, bebiendo ambos un poco de licor. Lo que no esperaba Chen Shu es que su bebida estuviera adulterada y despertara en la habitación de Yang Chi, con este encima de él. Al parecer aquel joven seguía obsesionado con él, y no le importaba incluso ser expulsado del planeta por haberlo llevado en su contra. Quería que su mayor fuera únicamente suyo, y no deseaba que huyera más. El Peliblanco pudo separarse de él, y trató de salir de la habitación, pero fue alcanzado por el otro, quien empezó a acariciarlo, y aunque en un principio estaba reacio, su cuerpo empezó a reaccionar a él hasta que fueron descubiertos por el padre del mayor. Por ello, Chen Shu apartó bruscamente al más joven, siguiendo las órdenes de su padre de seguirlo, solo que no pudo dejar al castaño en el piso e inconsciente, así que lo arropó en la cama antes de ir con su padre. En el auto tuvo una discusión con este, y para evitar que el castaño sea expulsado del planeta, decidió mentir y decir que no fue forzado a nada. Después de todo, el otro era aún joven y estaba ebrio, no quería arruinar su vida. Su padre lo regañó por gustarle otro hombre y que además fuese mucho menor que él, por esto le ordenó casarse pronto. No pasó mucho para que las citas a ciegas comenzaran, y en una de ellas, la chica lo llevó a una pastelería popular, donde el dueño era Yang Chi, y al notar que éste aún seguía obsesionado con él, intentó evitarlo, pero en el baño fue atrapado por este. Allí nuevamente fue besado a la fuerza, aunque lo mordió para alejarlo, y aún así, el otro siguió insistiendo, ordenándole que no se casara, y que si hubiera sabido que tendría citas con otros, habría sido mucho más extremo. El mayor, cansado de la situación, prometió no salir con nadie más siempre y cuando dejara de perseguirlo, algo que fue aceptado por el más alto a regañadientes. Después de ello, hizo lo que prometió, a pesar de que su padre lo regañara por no querer casarse con nadie, y pasó los años como un solterón, teniendo la tranquilidad de que el castaño ya no iba tras él. Sin embargo, todo cambió cuando la familia Chen cayó en bancarrota y el jefe de esta cayó enfermo. Chen Shu fue llevado al abismo por un contrato peculiar con Yang Chi, el cual no aceptó. No quería que su hermano menor vendiera sus piedras azules de colección que eran sus favoritas y por ser un buen hermano, decidió hacer filmaciones para adultos como último recurso. En la agencia no quisieron aceptarlo como activo debido a su condición física, pero sería pasivo y tendría que grabar muchos videos para poder pagarle la cantidad que exigía, que era alta. Cuando Chen Xin se comunicó con él, este dijo que había recibido el dinero de la venta de sus piedras, así que no debía preocuparse, pues consiguió trabajo para costear las medicinas de su padre, solo que en realidad aquel dinero era el pago adelantado por los videos y no tuvo la valentía de decirle aquello a su hermano menor. El día del primer rodaje estuvo nervioso y más al escuchar cómo titularían el video usando el nombre de su familia para traer más morbo, pues sería presentado como un ex rico que se vendía para sobrevivir. Por otro lado, el gerente encargado de los videos le informó a su jefe que tenían una nueva adquisición y era alguien importante que traería grandes ventas debido a su pasado como rico.
El jefe, quien era Yang Chi, quedó en shock al escuchar el nombre de su amado y por ello no dudó en correr para detener la grabación. No dejaría que nadie más tocara lo que era de él. Así, mientras empezaban con la filmación, fueron interrumpidos por el Castaño, quien ordenó a todos que se fueran y acorraló al mayor contra la cama para enfrentarlo, puesto que estaba dispuesto a entregarse a un extraño, pero no a él. Le preguntó si era tan barato como para venderse por tan poco dinero, humillándolo por estar en una situación así, y que el contrato que acababa de hacer no era nada comparado con el que él le ofreció en un principio, uno que valía la mitad de su fortuna. Esto dejó asombrado al mayor, pues ni siquiera había leído ese contrato, lo que molestó más a Yang Chi, quien decidido a seguir burlándose de él, dijo que por ser tan barato ahora cambiaría de actor y haría el video con él. Debido a la vergüenza, Chen Shu se cubrió el rostro, pero el menor se molestó por su acción, diciendo que no era como si él fuera apuesto y joven como para cubrirse, que lo único para ofrecer era ser el hijo del antiguo hombre más rico del planeta. El peliblanco aceptó todos sus reclamos, y es que sabía que el más joven hablaba desde el dolor, además que era cierto que no era tan atractivo y era viejo para él. Yang Chi le exigió que lo besara porque estaba dentro del guión y en un principio al contrario estuvo algo reacio, pero decidió hacerle caso para que no siguiera molesto y así se besaron. El mayor estaba preocupado sobre contraer una enfermedad y le pidió protegerse. No obstante, para el otro era ridículo porque él nunca antes estuvo con nadie y solo quería tenerlo a él en su vida, dejando asombrado a Cheng Chu, quien se dejó humillar nuevamente, y es que el Castaño estuvo cansado de ser humillado y rechazado por el peliblanco. Ahora, y debido a la posición social que tenían ambos, al fin sería suyo como siempre quiso. Luego de haber tenido su noche apasionada, el mayor estuvo inconsciente por un par de días y al despertar, Yang Chi había llevado sus cosas con él para que vivieran juntos, solo que al hacer esto encontró la perla azul de su hermano menor y le reclamó por no venderla, pues incluso en esa situación siempre ponía a Chen Jin primero, poniéndolo más celoso. Chen Shu intentó que se detuviera al decir que no era asunto suyo, pero el joven siguió diciendo que sí lo era porque ahora tenía un contrato y un video con él, además que estaba ansioso por mostrarle al pequeño Jin lo que su hermano hizo para sacrificarse por él. Esto enojó al peliblanco y el menor le ofreció hacer otro contrato a cambio de no enviarle el video a su hermanito. Lo que tenía que hacer era estar con él durante un año, siguiendo sus órdenes sin quejas, y que ese tiempo sería suficiente para que se canse de él, así que luego ya no lo molestaría. Ante estas palabras, el mayor se sintió algo triste, pero en cambio, el más alto estaba seguro de que el otro no podría dejarlo, luego de un año estando juntos, solo que esto no se lo dijo. Así quedaron en hacer ese contrato, aunque Chen Shu quiso devolverle el dinero y Yang Chi se negó, ya que estaba dentro del trato, era su pago por ser un cariñoso. Además conservaría el video hasta que terminara el año, junto con la caja de piedras azules para tener la seguridad de que el mayor no se arrepintiera. Luego de ello, el peliblanco empezó a trabajar como director en la empresa del joven, yendo a casa junto a él para pasar todo el tiempo a su lado, y a pesar de que en un principio no dejó que el otro lo tocara, se empezó a sentir mal porque el otro perdiera dinero con él. Decidió tomar la iniciativa para entregarse a Yang Chi, dejando a este sin palabras, y así empezó a cumplir por completo con el trato. Poco a poco fue cediendo y aceptando los sentimientos del menor por él, sintiéndose cómodo a su alrededor y pensando que quizá no era tan malo vivir así. Sin embargo, un día en la oficina del Castaño se encontró con un documento que evidenciaba que éste lo había engañado con un contrato que lo llevó a la bancarrota. Cuando el menor llegó a su oficina y lo vio con ese documento, intentó excusarse con que él también había recibido la misma propuesta, pero Chen Shu no se lo creyó y Yang Chi no tuvo más opción que admitir que sí, él le había puesto una trampa para poder atraparlo. Ante esto, el peliblanco se decepcionó de él, pues había hecho que su carrera y su familia se arruinara por algo tan infantil, solo que al parecer el plan del menor no había sido ese, sino que los iba a acorralar con el contrato para que su padre accediera a que se casaran y así los ayudaría a mantenerse a flote antes de quebrar, pero su plan no salió como quería. Aún así pudo atraparlo con el contrato reciente, y es que estaba molesto que el mayor siempre pusiera la excusa de la diferencia de edad para no salir juntos. Incluso el padre de este le pidió al Castaño que no le hiciera daño al peliblanco y por tantos obstáculos es que enloqueció, tramando aquel plan para tenerlo.
Por toda aquella confesión, Chen Shu realmente estaba molesto y dijo que apenas terminara el contrato, se alejaría de él. No obstante, el menor lo amenazó con que tenía otros videos suyos que había grabado en esos meses y que debía ser menos ingenuo y confiado con los demás. Por eso mismo era que le gustaba. Era demasiado bueno con él, como la vez que se confesó y le dio un paraguas por la lluvia, y la noche que se reencontraron en donde lo arropó en la cama luego de que quisiera sobrepasarse. No había forma de que no se enamorara. Los meses pasaron y la relación ya no era igual. Antes el peliblanco había empezado a ser dulce con Yang Chi, pero sabiendo la verdad, implantó una distancia con él. Ni siquiera dormían juntos, y es que había llegado a su límite. A pesar de que era amable, no podía perdonar lo que le hizo a su familia. No obstante, aquella distancia impacientó al castaño, y decidió acorralar al mayor para dejar en claro que era él su jefe. Así lo llevó a la habitación para obligarlo a intimar, incluso levantándole la mano, aunque no se atrevió en golpearlo cuando Chen Shu le dijo que continuara con ello. Para mantener al peliblanco controlado, le mostró una crema especial para la intimidad y quería ver qué tanto lo afectaba, pues quería divertirse con él durante días. No tardó en esposar al más bajo y lo mantuvo bajo su cuerpo mientras le decía que lo quería mucho, deseando que le diera una oportunidad de empezar de nuevo, ya que no quería ser tan extremo con él, quería que el contrario accediera por sí mismo. Sin embargo, Chen Shu no se dejó engañar por aquellas palabras y dijo que se arrepentía de haberle llevado un paraguas ese día de lluvia y de la confesión. En un inicio Yang Chi se mostró cabizbajo con esas palabras, pero luego sonrió y empezó a forcejear con él para tomarlo a la fuerza, atándolo de pies y manos a la cama y usando las piedras azules como juguete para molestar aún más al mayor. Debido a la crema con efecto para la intimidad, el peliblanco no pudo resistirse y se dejó llevar por las sensaciones durante unos días. Una vez pudo levantarse y estaba a solas, se lamentó que el castaño hubiera usado esas piedras de su hermano en él. Ahora no tenía cara para devolvérselas a Chen Jing. Mientras pensaba en su hermano, recibió una llamada de él, quien le informó que la abuela le había perdonado todo lo que hizo y que también había visto a Yang Chi teniendo una cita a ciegas con una chica. Solo que fue interrumpido por su esposo para que no dijera aquello, pues debía ser un secreto para Chen Shu, y así Lu Tao tuvo que cortar la llamada luego de disculparse. El mayor se quedó pensativo sobre aquella información, y es que no hubiera esperado que el castaño tuviera una cita, siendo que parecía estar interesado en él. El primer anuncio importante es que ya pueden verme en Twitch. Estaremos leyendo manhwas, así como viendo series y programas coreanos que ustedes elijan. Los streams serán 4 veces a la semana y estaré anunciando por el canal de WhatsApp cuando esté en directo. Así que no duden en ir a seguirme, me encuentran allí con el mismo nombre que aquí. Y ahí podremos estar más en contacto para que me puedan sugerir otros resúmenes en el canal. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal: Tururururu, Catherine Trujillo y Ana Carolina Carol. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero: